Hoy ponemos el foco en una ciudad con casi 2000 años de historia. Zaragoza es una ciudad increíble. Si no habéis tenido la oportunidad de visitarla, os ruego encarecidamente que lo hagáis. Yo fui allí de viaje de fin de carrera, así que guarda un lugar especial también en mi vida. Y hoy tenemos la suerte de que se ha pasado por el canal Daniel Aguillue, que es doctor en historia contemporánea, ha escrito muchísimos papers sobre el siglo XIX, también libros que seguro que conocéis, como Guerra y Cuchillo o España con Honra. La verdad es que es un auténtico placer de poder decirte bienvenidos a una época de intriga, ambición y poder. Bienvenido, Daniel, a la era napoleónica. Muchas gracias. Encantado de pasarme por aquí un ratito. Bueno, y como decía, llevas años investigando sobre las guerras carlistas, el liberalismo, el siglo XIX en general, pero acabas de publicar Zaragoza, Ciudad Inmortal, que es casi un repaso a toda tu ciudad. ¿Cuál fue, digamos, la intención o la primera idea de este proyecto? Bueno, pues surgió hablando con la editorial, con la Esfera de los Libros y con mi editor, que es César Cervera. Y bueno, con este libro pretendo un viaje con la palabra. Luego animo a que vengáis a Zaragoza presencialmente. Pero este libro es un viaje con la palabra, ¿no? A través de más de 2000 años de historia, desde los íberos y Roma hasta 2026, hasta el 25 de enero de 2026 en concreto, repasando las distintas etapas históricas que han conformado la ciudad de Zaragoza, quienes la han vivido, quienes la han pasado por aquí, quienes la han construido y también quienes la han destruido. Pero también es una visión particular en la que intento bucear y encontrar elementos para ver la identidad o las identidades de Zaragoza y los zaragozanos, ¿no? A través del tiempo. Y además, en el libro incluido pequeños fragmentos, al final de cada capítulo, un par de páginas de historia ficción, para situar, ¿no?, en una jornada hipotética de la Zaragoza de cada etapa histórica. Con lo cual, un poquito de todo. De hecho, esas partes de los capítulos yo no me las esperaba para nada, habiéndote leído, y te preguntaré por ellas al final, porque dejan una puerta abierta interesante. En el libro empiezas hablando directamente del Cierzo, ¿no? Yo conozco esta corriente de la historiografía o de la geografía que nos habla un poco del determinismo geográfico y urbanístico de las ciudades, cómo las ciudades se construyen dependiendo tanto de su conexión geográfica como de su plan urbanístico. Pero tú aquí introduces el Cierzo casi como un elemento cultural que aporta identidad. ¿Por qué empezar por ahí? Bueno, antes del cierzo, ya que estamos en un canal de divulgación de época napoleónica, parece ser, aunque yo la fuente textual no me la he encontrado, eh, pero parece ser que los jinetes polacos de la legión de los lanceros polacos que vinieron en los sitios de Zaragoza en 1808 ya se quejaban de un frío helador que cortaba cabezas, de un viento helador muy frío que cortaba cabezas, ¿no? En referencia Mm. al Cierzo, ¿no? Sí que hay testimonio de que pasaron frío, pero en concreto al Cierzo no la he visto, ¿no? Pero Mm. el Cierzo parece que sí que nos moldea, ¿no? Nos esculpe el carácter testarudo también de los maños, de los zaragozanos. Mm. Pero en cuanto a la geografía de Zaragoza, y esto también está en el libro, sobre todo es la posición estratégica que tiene, ¿no? En el valle medio del Ebro, que es un canal de comunicación ya desde tiempos Mm. de los íberos y de los romanos. De hecho, parece ser que por eso se sitúa junto a orillas del Ebro, a pesar del Cierzo, a pesar del viento del que escribió ya Catón en el 195 a.C., parece ser que un siglo y medio después, casi,
se situó aquí esa población ibérica, Salduye, por ser una posición estratégica por la vía de comunicación del Ebro. Entonces el Ebro como vía de comunicación es de cierta medida determinante para situar aquí primero Salduye y luego la ciudad romana de Caesaraugusta, que es pegada a la ciudad ibérica, ¿no? Y que es el origen de Zaragoza. Y luego también, en relación a ese Ebro como vía de comunicación y ese valle, la rica huerta que siempre ha tenido Zaragoza a su alrededor y el nudo de comunicaciones en todo este noreste peninsular. Sí, y desde es luego más casi condicionante del carácter que de la ciudad, ¿no? Sí, tenéis desde luego un paisaje increíble y sí que es cierto que nada más poner un pie en Zaragoza ya se habla de ese viento como algo casi de cultura popular incluso. Sí. Hablabas de hablabas de la fundación en época romana y es que tenéis una historia un poco diferente a lo que podría ser la construcción de digamos, la conquista de Roma en toda la península, porque allí las poblaciones, digamos, peninsulares fueron aliadas del imperio, ¿no? Sí, parece ser que los sedetanos no tienen grandes enfrentamientos con Roma y de hecho los gobernadores de la provincia citerior parece que promueven el asentamiento de este pueblo ibérico, los sedetanos, en un núcleo que va a ser Salduye, ¿no? Que es a través de ese fenómeno del cinecismo de varios asentamientos previos que se ubican junto al río Ebro, precisamente bajo el favor del poder romano. Y luego también es muy interesante en relación a la geografía política, esa Salduye, esa Caesaraugusta posterior, porque está justo en el centro de los tres grandes ámbitos, de los tres grandes pueblos que hay en la península a la llegada de Roma, ¿no? Porque está por un lado el ámbito vascónico, que llega hasta la población de Alaún, actual Alagón, apenas 15 kilómetros de Zaragoza. Está el ámbito celtíbero, que llega hasta Botorrita, al sur de lo que es Zaragoza hoy. Y está el ámbito ibérico, ¿no? Que son los propios sedetanos. Entonces está justo en la confluencia, no solo de los ríos Huerva, Ebro, un poquito más allá el gallego, sino en la confluencia de esos tres ámbitos geopolíticos de la antigüedad. Entonces es como un punto también que permite interconectar todos estos ámbitos, y mientras los íberos, tras las revueltas que somete Catón en el 195, parece ser que ya no tienen grandes tensiones ni grandes conflictos, los pueblos celtíberos, que van a desencadenar todas esas guerras celtibéricas, con los casos de Ségeda, de Numancia, más allá del ámbito de lo que es el ámbito de Salduye y luego Caesaraugusta. Una de las etapas también impresionantes de nuestra historia y concretamente de la historia de Zaragoza es la conquista árabe y el periodo de dominación del Islam en sus diferentes formas, en sus diferentes ocupaciones en la península ibérica, que llega hasta casi nada y que conforma gran parte de nuestra historia. Sin embargo, cuando hablamos de esta época, parece ser que ha quedado demasiado denigrada a veces, incluso relegada, escondida, ¿no? Quizá por la propia conformación del Estado, teniendo como ese mito fundacional en la Reconquista, en diversos periodos también de nuestra historia política. Pero ¿por qué cuesta tanto quizás sacar a la luz todo lo que se construyó en esta época y cómo era la Zaragoza de esa Edad Media, cuyos líderes incluso contrataron al Cid para que guerreara durante este periodo? Bueno, es en cierta medida paradójico que en la cultura popular, la época andalusí
islámica de Zaragoza no esté tan presente como, por ejemplo, la conquista de 1118 y Alfonso el Batallador, Mm. que da nombre a una de las principales calles abiertas en el siglo XIX y que lo tenemos presidiendo el mayor parque de la ciudad con una gran estatua erigida en el siglo XX. Cuando la Saracusta andalusí, especialmente en el siglo XI, cuando fue un principado de Taifa, fue una de las ciudades más importantes de la península. Parece ser que, según las evidencias arqueológicas más recientes que ha excavado distintas personas, distintos arqueólogos y arqueólogas, alcanzaba los 40.000 o más habitantes, y cuando es una ciudad que materialmente nos legó la actual sede de las Cortes de Aragón, que es el Palacio de la Aljafería, uno de los palacios de arte andalusí islámico bien conservados al norte, ¿no? de la península. Y Es también impresionante, la verdad. Uno Sí, va allí, es absolutamente impresionante. y también además en relación, porque en Saracusta, la Saracusta andalusí del siglo XI está en relación a uno de los poemas en lengua castellana más importantes de la Edad Media, que es ese Cantar de Mio Cid, porque el Cid, o mejor dicho, la figura histórica, que es Rodrigo el Campeador, Rodricus Campidoctor, ¿no? Que también estudió David Porrinas, pasó bastantes años en Saracusta con una suerte, vamos a permitirnos la analogía, de ministro de la guerra de la ciudad, del Principado, al servicio de los reyes musulmanes, y que fue fundamental en su experiencia vital y en su aprendizaje de la guerra, con esas combinaciones de cristianos y musulmanes, esos combates que realiza contra los vecinos del norte de Saracusta, ese incipiente reino aragonés, y luego Saracusta fue fundamental para su conquista de Valencia, porque hubo una retaguardia siempre segura. Y claro, en la obra literaria, en el Cantar, Zaragoza aparece muy poquito, pero en las fuentes documentales históricas sobre la vida de este caballero, de este señor de la guerra, sí que aparece bastante más y da esa importancia que tuvo. Entonces, el reino de Taifas, o el principado de Taifas, Saracusta, en el siglo XI, dejó una gran impronta en Zaragoza y más allá, en esa figura del Cid, en el patrimonio material con la aljafería y con los restos arqueológicos que están aflorando en los últimos años. Pues ya damos el salto definitivo a la temática del canal, como es la época napoleónica y como son los sitios de Zaragoza, que tú te los conoces al dedillo de haberlos estudiado durante tantos años y con todas las obras que has escrito al respecto. Pero digamos, para para los quienes escuchan de nuevas esta historia, o para los que nos pueden ver en este canal, ¿cómo surge ese levantamiento popular en la Zaragoza que va a ser ocupada o que está a punto de ser ocupada por las tropas napoleónicas, y que lo hace, digamos, uno de los grandes sitios de la Guerra de Independencia? Bueno, los sitios de Zaragoza se van a erigir como un gran mito, no solo a nivel local y nacional español, sino a nivel europeo. Y eso precisamente es lo que trato más en esta Zaragoza inmortal que en Guerra y Cuchillo, que trate más el desarrollo de los acontecimientos. Pero vamos al principio. Los sitios de Zaragoza, 1808-1809, comienzan, porque vamos a situar el inicio más inmediato, el 24 de mayo de 1808, con la sublevación popular, ¿no? Encabezada por los labradores de la ciudad contra Napoleón Bonaparte, ¿no? Al llegar las noticias pocos días antes de las abdicaciones de Bayona. Pero claro, Zaragoza no era una plaza fuerte, no tenía fortificaciones, o no tenía fortificaciones a la moderna, no tenía baluartes, no tenía fosos, tan solo tenía ese antiguo palacio precisamente de la aljafería, reconvertido en tiempos de Felipe II en una suerte de ciudadela para controlar más a la población local
que se había levantado contra el rey en 1591 que para defenderla del exterior. Tenía un rebellín, 4 baluartes y el foso. Pero luego tenía unas antiguas, o lo que quedaba de unas antiguas murallas medievales de ladrillo, que en muchos puntos no eran más que una simple tapia. Y además Zaragoza tampoco contaba con fuerzas del ejército real borbónico, apenas una compañía, 100 hombres de fusileros del Reino de Aragón, que eran más una fuerza policial o de seguridad pública, semi-privada casi, que un cuerpo de un regimiento del ejército real, ¿no? Con lo cual nadie se planteaba una defensa efectiva de la ciudad en caso, como efectivamente pasó, de que aparecieran por aquí las tropas napoleónicas, que aparecieron el 15 de junio, una columna pensada como columna de castigo al mando del general Lefebvre, que salió de Pamplona, con unos 6.000 efectivos, de los cuales 700 eran caballería, la mitad dragones, la otra mitad lanceros polacos del Vístula, y apenas 6 piezas de artillería de campaña, porque Lefebvre no pensaba que Zaragoza resistiera. Porque en 3 enfrentamientos en campo abierto previos, el recién creado ejército de Aragón, mediante la leva en masa, un ejército de campesinos, labradores jornaleros, artesanos, empleados de la administración real, etcétera, obviamente no tenían ninguna experiencia, estaban mal armados, eran indisciplinados, no hacían caso de los pocos oficiales del ejército que había y habían sido barridos completamente en campo abierto. Y el propio capitán general de Aragón, que habían nombrado en ese momento, un joven guardia de corps inexperto a nivel militar, que era José de Palafox, incluso abandonó la ciudad dándola por perdida ese 15 de junio, cuando las columnas napoleónicas se lanzan al asalto contra esas puertas y esas tapias de la ciudad defendidas por unos civiles armados y unos muy poquitos militares profesionales. Pero sin embargo, ese 15 de junio, en la conocida como Batalla de las Heras, la ciudad resiste por varios factores, ¿no? Y eso la convierte en un símbolo ya a partir de entonces de resistencia. Y también genera una identidad de ciudad resistente. Claro, a partir de entonces comienza el primer asedio a la ciudad, entre el 15 de junio y el 14 de agosto de 1808. ¿Por qué fracasa? De hecho, bueno, ¿no? sí, ¿Por qué fracasa? Porque venían marchando desde Aragón, por el calor, por lanzarse al asalto sin una preparación artillera previa, y porque esa población civil que en campo abierto es derrotada, defendiendo su ciudad muy politizada, muy movilizada, con pequeños líderes locales y a cubierto de una tapia o de las ventanas de sus casas, es efectiva. Entonces también luego vienen unos refuerzos de ligeros de Tarragona, de Marco del Pont, el coronel Mariano Renovales organiza a los paisanos, etc. Entonces consigue resistir Zaragoza. De hecho, Daniel, eres ciertamente crítico con la figura de Palafox en ese sentido, que no tenía experiencia previa de combate y demás. Digamos que ha triunfado más su figura como símbolo de liderazgo durante la guerra de forma casi propagandística, más que por su capacidad militar, digamos, ¿no? Sí, bueno, Palafox es un líder carismático en cierta medida, porque es hábil en 1808 a nivel político, a nivel propagandístico, a nivel de saber crear de no nada ese ejército de Aragón, que no, para intentar frenar a los franceses, a las tropas napoleónicas, mejor dicho, y luego mantener la cohesión en una ciudad que erige como símbolo que le beneficia también a él, ¿no? Cabalgar esa revolución, ¿no? Ese levantamiento y esa revolución en cierta medida que bulle en la ciudad, y eso le configura como un líder carismático. Pero lo cierto es que en el plano estrictamente militar pues era absolutamente inexperto. Como todos los demás, no daba, hablando en plata, un duro por la resistencia de la ciudad en el primer asedio, y le pillan. Esa resistencia le sorprende también, y le sorprende de hecho fuera de la ciudad, donde pensaba organizar la resistencia en otros lugares. Y luego militarmente, de cara al segundo asedio, va a cometer varios errores, no haciendo caso a otros militares más experimentados que le aconsejaron en otro sentido,
y se va a cerrar a una resistencia a ultranza tras unas líneas fortificadas improvisadas en el periodo entre asedios, que no van a estar culminadas a pesar de la buena labor, del buen hacer del coronel de ingenieros Antonio de Sangenís y del intendente por entonces Mariano Domínguez, y va a encerrarse con todo el ejército de Aragón, con los soldados que desertan del ejército del centro de Castaños y vienen a Zaragoza porque se ha convertido en un símbolo de resistencia, y a toda la población armada se va a encerrar tras los muros de la ciudad, en invierno, en ese segundo sitio, ese segundo asedio de diciembre a febrero de 1808-1809. E incluso cuando en la batalla del Arrabal del 21 de diciembre consiga vencer a la división del general francés Hassan, que se retira con muchas bajas hacia la cercana población de Husly-Bol, hay quien, entre los militares más profesionales, que insisten en hacer una salida con las tropas o al menos con la caballería. Que es cierto que sobre el papel tenía 2.000 jinetes, pero solo había 980 caballos, por lo cual no eran tantos. Pero sí que al menos con esos jinetes podía haber hostigado a la división Ghazan en su retirada o haber establecido comunicación con el exterior, con las fuerzas del coronel Perena, etc. Pero no lo hizo. Fue en exceso prudente, también por su experiencia de derrotas previas en campo abierto, tanto en la batalla de Tudela del 23 de noviembre, aunque él no está, el quien manda efectivamente es el general O'Neill, o en las batallas previas al primer asedio, ¿no?, en el Valle del Ebro. Y claro, se encierra en la ciudad en invierno, con los efectos del bombardeo, con los efectos de una epidemia de tifus, y plantea una resistencia a ultranza, que va a ser una resistencia, sobre todo en febrero, casa por casa, en un combate inaudito y que, por supuesto, ningún ejército de época napoleónica estaba acostumbrado a nada parecido. Digamos que en Zaragoza se cumple o uno de los relatos principales que al menos a mí me habían contado de la Guerra de Independencia, donde la Guerra de Independencia es protagonizada sobre todo por el pueblo, por levantamientos populares, sin tropas, mal armados, enfermos, sucios, casi desarrapados, podríamos decir, pero que plantan cara al mejor ejército, al menos al mejor ejército en esos momentos por tierra, en infantería o por tierra. Digamos, ¿qué tiene de especial el carácter maño o, digamos, la propia ciudad de Zaragoza para que, digamos, sea el baluarte de la defensa en la región o prácticamente en todo el área central? Bueno, los sitios de Zaragoza y especialmente el segundo asedio se erigen paradigma de lo que va a ser la guerra napoleónica en España en general, que es una guerra total, ¿no?, con esa masiva implicación de los civiles, de la población civil, tanto en el combate, sea alistados en la leva en masa en esos nuevos ejércitos, sea en la guerra irregular, en la guerrilla, o sea en la defensa de las ciudades, ¿no? Y Zaragoza es caso paradigmático. Eso no quiere decir que no hubiera un ejército regular. Están los ejércitos levantados por las juntas, que van a estar mal equipados porque es una afluencia masiva de nuevos combatientes, pero están el antiguo ejército borbónico que se reconfigura y un ejército profesional, especialmente destacados los cuerpos de ingenieros y de artillería, ¿no?, que van a tener un papel fundamental. También en el caso de Zaragoza, en las fortificaciones o en el establecimiento de baterías de artillería. ¿Qué hace singular a Zaragoza o el carácter de los maños en estos sitios? Bueno, aquí podemos tirar un poco de tópico, aunque el tópico también hay que cogerlo con pinzas e intentar huir o analizar, mejor dicho, estos discursos esencialistas, ¿no?, que al final redundan en la testarudez y en este caso ese numantinismo de Zaragoza y que la convierte en una ciudad mártir, ¿no?, en el relato posterior. Claro, podemos recurrir a lo que escribe el oficial sitiador, el jefe de ingenieros, Louis-François Lejeune, que pintó y escribió sobre Zaragoza, donde combatió y donde incluso fue herido 2 veces en el asalto del 27 de enero de 1809.
Leyen escribe sobre el carácter de los aragoneses en general, no solo de los de Zaragoza, como honrado y como muy testarudo, ¿no? De que son gente muy tenaz y muy valiente también, evocando su pasado glorioso del reino de Aragón. Entonces, Leyen sí que traza una línea en esa valentía, en esa testarudez de los aragoneses en general y de los zaragozanos en particular. Pero desde la historia, pues hay que ir a explicar por qué esa resistencia, ¿no? Y tiene más que ver con la movilización previa, con la radicalización que produce esa guerra tan intensa, tan dantesca en algunos momentos, esa certeza que tenían de que si se rendían iban a ser pasados por las armas o iban a ser saqueados como habían sido saqueadas otras ciudades por las tropas napoleónicas, o que Napoleón iba a llevarles forzosamente a combatir a lejanos frentes en Europa, o la devastación, el miedo a la devastación, ¿no?, de esas tropas napoleónicas que al fin y al cabo vivían sobre el terreno en Europa en general y en España en particular. Pero es que España había sufrido una crisis agraria muy importante a partir de 1803. Con lo cual el efecto de esos ejércitos napoleónicos se vive todavía con peores consecuencias. Son como una plaga que trae el hambre y la desolación. Entonces, para enfrentarse a eso y no caer en eso, se explica también esa resistencia. Luego también los discursos movilizadores. El discurso de Dios, Patria, Rey, ya ensayado en la Guerra de la Convención en 1793. El discurso del partido fernandino, de presentar a Fernando como un rey cautivo, víctima, y que se lucha por su liberación, porque va a ser un rey regenerador de la nación, ¿no? Y luego las propias proclamas de Palafox, que están muy bien dirigidas, porque Palafox eso se le da muy bien, ¿no? Enfervorizar a un pueblo que ya está de por sí enfervorizado. Y luego, ya digo, la propia radicalización violenta de ese combate casa por casa. Están combatiendo en su ciudad, están viendo los efectos de la guerra, están sufriendo los bombardeos, están sufriendo esos combates cuerpo a cuerpo en las calles mismas de la ciudad. Y la espiral de violencia lleva a ello. De hecho, van a ser los civiles los que van a promover esa resistencia a ultranza, más que incluso algunos militares. Hablábamos antes del paradigma militar de los sitios, el líder Palafox, más líder político casi podríamos decir que militar en cuanto a sus virtudes. El otro gran personaje de los sitios es Agustina de Aragón, ¿no? Es el paradigma de la mujer española que combate por la patria, aunque había otras mujeres que participaron, creo que después se convirtió en símbolo. Y creo que conocemos más de Agustina por, digamos, esa figura, ese personaje que aparecerá después protagonizando los carteles y las cajetillas de propaganda de cualquier producto, que de qué fue su acción, de qué la llevó a ser tan conocida y cuál era el papel de las mujeres en este tipo de guerras, que también fueron las grandes víctimas de la misma. Bueno, ese mito de Agustina de Aragón, ¿no?, ha sido muy bien estudiado recientemente por Rafael Zurita en la biografía de esa heroína de guerra, ¿no? Pero yo insisto mucho en el papel de 1808-1809 en Zaragoza, que Agustina Zaragoza y Domènech, Agustina de Aragón, fue una más. Fue una de tantas. No fue una excepción, sino la regla. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias en las que interviene el propio Palafox, Agustina se erigen en el símbolo, ¿no? Pero fue una de muchísimas mujeres que estuvieron participando en la defensa de la ciudad. Para empezar, las mujeres están en una labor fundamental en inmediata retaguardia, que son labores logísticas, sin las cuales ningún combatiente puede disparar y mantenerse en el frente. Pero más allá de eso, dan un paso más allá y se convierten en combatientes desde el mismo 15 de junio de 1800. Cuando un escuadrón de jinetes polacos atraviesa la puerta de Santa Engracia, son las zaragozanas, armadas con armas blancas, las que los aniquilan y evitan que pillen a los defensores por la retaguardia. Son las bravas zaragozanas que reflejan luego en su grabado los pintores Gálvez y Brambila.
Pero luego Agustina es famosa por disparar un cañón de asedio el 2 de julio de 1808 en la batería del Portillo. Pero es que luego tenemos a Josefa Will, que también dispara cañones. Tenemos a Manuela Sancho, reconocida por el coronel Mariano Renovales como combatiente en San José y en la Magdalena, que dispara tanto el cañón como el obús y luego combate con el fusil en mano en las calles de la ciudad, siendo herida en el vientre. Tenemos a Casta Álvarez, que combate con un chuzo, es decir, con un palo con una bayoneta. Tenemos a María Agustín en labores logísticas, siendo herida de bala en el cuello. Tenemos a la condesa de Bureta en un papel más movilizador, casi que combatiente, aunque se le refleja con un fusil en las barricadas. Y tenemos resultados unas cuantas más que están en esas labores o combatientes o en logística. Con lo cual, Agustina fue una más, una de esas mujeres que toman las armas para defender Zaragoza. Ya terminando la guerra de independencia, los desastres que produjeron esos sitios y esa terrible guerra se hicieron notar y mucho. No fue hasta ya entrado el siglo XIX, ¿no? Hasta 1832, cuando recuperáis, digamos, los 50.000 habitantes como ciudad. ¿Qué hizo especialmente lenta esa recuperación tras los desastres? Bueno, Zaragoza capitula el 29 de febrero de 1809 y queda bajo gobierno napoleónico hasta julio de 1813. Es un tema que también he querido abordar en el último libro, ¿no? El gobierno napoleónico. Además tuvieron a Luis Gabriel Suchet como gobernador, que es una figura muy interesante porque gobernó Zaragoza y Aragón con mano de hierro en guante de seda, ¿no? Supo atraerse al menos una parte de la población zaragozana, como el intendente Mariano Domínguez, nombrado corregidor por Suchet. Los sitios dejan una ciudad devastada, dejan 64.000 muertos entre la población zaragozana, la población refugiada en la ciudad y los ejércitos que se atrincheran en ella. Y queda muy dañada a nivel demográfico. Para la década de 1830 ya tiene 30.000 habitantes, porque al inicio de los sitios tenía 45.000 aproximadamente. Después queda reducida a menos de 20.000. Los años 30 del 19, 30.000, y a mediados del 19 ya recupera otra vez cercana a los 50.000 habitantes. Zaragoza tiene un crecimiento a lo largo de su historia, y especialmente en la época contemporánea, nutrido a base de la emigración del medio rural que la rodea, del resto de Aragón, sobre todo. Y así como va a dar sus grandes saltos demográficos, vaciando en cierta medida el resto de Aragón y hasta hoy. Y ya digo, tarda en recuperarse hasta mediados del 19. Y luego también el otro efecto de los sitios es el daño en el casco urbano y en el patrimonio histórico artístico. Es muy fácil, muy común echar la culpa a las tropas napoleónicas por sus intensos bombardeos y su guerra de minas del daño al patrimonio y al casco urbano. Lo cierto es que un 30%, que es mucho, de la ciudad quedó gravemente dañado, el casco urbano, por los efectos de los bombardeos y la guerra de minas por las tropas napoleónicas. Pero de ese 30% se debe decir que al menos una parte hubiese sido recuperable. Pero bueno, viene la crisis económica, la inestabilidad política con Fernando VII, etc. Y zonas como el convento de Jerónimo de Santa Engracia se les da la puntilla con la desamortización de Mendizábal en 1836. Pero otras habrían sido recuperables, como por ejemplo las casas de la Diputación del Reino, que lo que quedó dañado fue su maravilloso tejado y su última planta, o el archivo. Sin embargo, por diversas circunstancias no lo fueron. Y más terrible que los daños de las bombas fueron los daños de la especulación y el caciquismo, que van desde el siglo XIX hasta hoy mismo, por desgracia. Porque la Torre Nueva cayó bajo la piqueta del caciquismo local en 1892, no bajo las bombas francesas. O todos los palacetes renacentistas y iglesias mudéjares que caen en los años 40
años 60 y 70 bajo la dictadura franquista y los intereses de una oligarquía local, no son bajo efecto de la guerra, son bajo efecto de la especulación urbanística. Entonces, bueno, pero se utiliza como excusa la destrucción de 1809. Ya que tenemos esta gran excusa, ¿no? Al final siempre hacemos lo mismo, buscamos un chivo expiatorio para librarnos de nuestra propia mala gestión. Eso Y a pesar de todo, seguimos albergando un riquísimo pero desconocido patrimonio histórico-artístico. Desde luego. Quería preguntarte también, ya como una pregunta última de cierre para que te puedas extender, si hay algún momento de la historia de Zaragoza, de tu ciudad, que creas que ha sido olvidado por la historia, porque por lo menos los sitios, tenéis la Plaza de los Sitios y tenéis un monumento muy importante, pero no sé si echas en falta algo que sea mucho más, que tenga que ser recuperado por la propia población y por los propios vecinos. Bueno, fíjate, paradójicamente, hay muchas paradojas. Los sitios, a pesar de ser un elemento identitario, de haberse convertido en mito nacional, de haber atravesado fronteras, están muy presentes en las huellas de la guerra en algunos espacios urbanos todavía conservados hoy, a pesar de las recreaciones que hacemos voluntarios en Aragón, etc. No tenemos un museo de los sitios. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues es posible. Y la casa de Palafox es destrozada. Y por ejemplo, edificios como el Palacio Renacentista de Fuenclara, que es propiedad municipal y cuya fachada fue restaurada en 2006, está vacía y podría albergar en pleno centro de la ciudad un museo de los sitios. Pues no. ¿Cómo se explica eso? Pues por diversas circunstancias municipales y desinterés de las autoridades municipales sucesivamente. Pero ¿qué episodio o qué época de la ciudad está desatendida? Pues podríamos hablar de varios, ¿no? Hemos hecho mención al periodo andalusí, ese principado de taifas de cierto esplendor cultural y de gran auge demográfico y artístico de la ciudad, ¿no? En el siglo XI, a nivel popular, parece casi inexistente. Roma parece que está más asumida porque tenemos unos maravillosos museos de la ruta de Caesar Augusta, además muy bien gestionados, Sí. pero porque son muy dinámicos. Por ejemplo, la Zalduyer ibérica, es cierto que era un asentamiento previo más pequeñito, más modesto, aparentemente, aunque no tanto, pero tiene una importancia también interesante en la historia de la República Romana, porque ahí tenemos a los primeros zaragozanos, entre comillas, porque tenemos ese bronce de Ascoli, que también estudió Francisco Pinapolo, que nos habla de jinetes del Valle del Ebro íberos, y de ellos me parece que son 5 o 6 de Salduye, que van a combatir junto a Roma en la guerra de los aliados en la península itálica en el siglo I a.C., ¿no? Entonces, quizá se podría conocer más, ¿no? Eso. Luego también podríamos hablar de las pequeñas historias de la gente común que hizo la ciudad, ¿no? Y ahí yo he querido meterlos en diversos periodos. Por ejemplo, al hablar de la Zaragoza barroca, he recurrido a los trabajos de Juan Postigo Vidal, que nos habla de esa ciudad cotidiana, ¿no? De esa ciudad de también un poco de violencia, de transgresión, ¿no? De la edad moderna, de esos vecinos y vecinas que también tenían sus cosas y sus tensiones, ¿no? Y a veces tampoco es tan conocido, porque en el siglo del barroco obviamente se configura y se construye la Basílica del Pilar que tenemos hoy sobre los templos previos y se erigen como ese símbolo, ¿no? De la ciudad. Pero quienes la construyeron y quienes vieron esas obras del Pilar pues tenían mucha tela que cortar, ¿no? En su vida cotidiana. Luego también la Zaragoza del siglo XVIII, sí, se habla de Pignatelli, tenemos el Canal Imperial, pero también tiene muchos personajes como Josefa María Borbón, es una gran ilustrada, tampoco se conoce tanto, que reivindicó la educación de las mujeres en el siglo XVIII. O por ejemplo, tenemos un centro comercial bastante grande,
hace unos años, que va mucha gente de Zaragoza y de fuera, pero es el lugar donde hubo una de las batallas más grandes de la Guerra de Sucesión Española, en 1710, la batalla de los Montes de Torrero, donde estuvieron los dos pretendientes al trono de España, Felipe d'Anjou y el archiduque Carlos, o sea, Felipe V de Borbón y Carlos de Austria. Entonces, bueno, hay una pequeña plaquita ahí, ¿no? Pero tampoco se conoce. Y ahora hablamos de mi siglo XIX, ¿no? De mi querido siglo XIX. Esa ciudad revolucionaria, esa ciudad de barricadas, la del 5 de marzo que frena a los carlistas, que da origen a una fiesta que mucha gente no sabe que su origen está en 1838, la 5 marzada. Y eso que en Voluntarios de Aragón hacemos una ruta histórica cada año, cada 5 de marzo. Tampoco se conoce la figura de Espartero y Jacinta, tan fundamentales en la identidad zaragozana del siglo XIX. O la insurrección republicana de 1874 que trabajó Ignacio García de Paso y que llenó de barricadas la ciudad, ¿no? En una suerte de... se podría comparar con muchos matices con la Comuna de París, ¿no? Del año 71. Y ya nos metemos en el siglo XX, que también podríamos hablar de otras muchas cosas que también trato en el libro. Al final sí que es cierto que la historia de las ciudades a nivel local se conoce muy poco. Creo que es la que más hay que atender y la que más hay que potenciar, porque la gente conoce, si acaso, las grandes guerras, si acaso los grandes personajes, pero de repente no conoce lo que pasa a metros de su casa, y es una verdadera lástima. Claro, uno de los monumentos para mí más bonitos de Zaragoza es la catedral histórica, el Aseo del Salvador. Además, luego exteriormente, ya su interior es magnífico, luego tiene además unos museos de tapices espléndidos, pero en el exterior tiene ese muro de la parroquita del siglo XIV en ladrillo y azulejo, que es una maravilla, ¿no? Y claro, hay que preguntarse quién puso esos ladrillos. ¿Quién? No fue el arzobispo Luna, por mucho que fuera quien financiara las obras y fuera el gran mecenas. Claro. Pero quien puso los ladrillos lo tenemos registrado, porque, por ejemplo, tenemos a las amasadoras de yeso que trabajaron en esas obras en el siglo XIV y comienzos del XV, que están muy estudiadas por Carmen García Herrero. Entonces, pues hay que fijarse también en esas personas que ejecutan la construcción de la ciudad, ¿no? Poniendo ladrillos, poniendo azulejos y amasando yeso. Es una ciudad de ladrillo, Zaragoza. Lo decías al principio de este vídeo podcast y era una de las cosas que más me ha sorprendido del libro, porque nos acercas a la gente al final de cada capítulo, nos permites adentrarnos en las calles de Zaragoza y en sus vidas a través de pequeñas ficciones, entiendo, que darían pie a preguntarte qué tal te has visto escribiendo pequeños relatos históricos y si te puede dar pie a un proyecto de ficción histórica mucho más amplio en un futuro. Te lo tengo de preguntar. Con la ficción histórica a gran nivel no me atrevo. Parece muy complicado. Aquí me he permitido estas licencias, que son muy pequeñitas, son relatos de 2 paginillas, pero que debo confesar que me lo pasé muy bien, ¿no? Escribiendo, situando a estos personajes. Algunos son reales y ficciono su día, y otros son inventados y los utilizo pues para pasear por la Zaragoza romana, por la Zaragoza andalusí, por la Zaragoza medieval cristiana, por la Zaragoza del reinado de Carlos II, por la Zaragoza ilustrada o por la Zaragoza del siglo XIX y XX, ¿no? Y finalmente, no me invento nada, soy yo mismo en el 25 de enero de 2026 paseando por la ciudad y describiendo lo que veo y tomando el pulso a esta Zaragoza actual. De verdad que son muy disfrutables. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí, recomendar el libro de Zaragoza, Ciudad Inmortal, y hasta la próxima. Daniel, esta es tu casa y estás invitado cuando quieras, y también mucho ánimo en la labor de recreación histórica que hacéis Voluntarios de Aragón, que al final pertenecemos a asociaciones que también lo hacen. Muchas gracias, encantado de estar aquí hablando un ratico de historia de Zaragoza, y hay que divulgar, así que ánimo con tu proyecto de divulgación napoleónica. Muchas gracias.